Hola a todos, un saludo fraterno y una calurosa bienvenida a toda esa gran familia de Conectados con el Cielo. Llegamos ya a la lección número 2. ¿Cómo va el tiempo de rápido? Lección número 2 de la escuela sabática, titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Una palabra de oración antes de analizar el texto bíblico de esta lección. Señor, imploramos tu presencia ahora que nos disponemos a abrir tu palabra y estudiar los detalles relevantes de esta lección de escuela sabática que ha estado interesante porque ha revelado los aspectos importantes vinculados con el pecado. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu, no solamente para comprender tu palabra, sino también, Señor, para ponerla en práctica y llevar ese estilo de vida que tú ansías que llevemos. Llévanos en tus manos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, quiero recomendarles este libro maravilloso, La historia de la redención, para que puedan ampliar su comprensión con respecto a el texto bíblico de la lección de escuela sabática. En esta oportunidad voy a tocar algunas partes vinculadas con este libro para ampliar nuestra comprensión de lo que se ha estudiado durante toda esta semana. Por tanto, dice Romanos 5:12, el texto clave de esta lección, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia principal del pecado? La muerte. La muerte. Eso es lo que heredamos de nuestros primeros padres. Muy diferente a como lo plantea la Iglesia Católica, ese pecado original que pasó de generación en generación. Lo que hemos heredado de nuestra primera familia es, número 1, nuestra tendencia al mal. Y número 2, la muerte como consecuencia del pecado. Bueno, muerte en un mundo pecaminoso. Tremenda consecuencia. Quiero compartir con ustedes lo que la sierva del Señor menciona en la página 28 de la historia de la redención con respecto a la estrategia que Satanás empleó para ganar la misericordia de Dios, ser perdonado, ser restablecido en su puesto y entonces dar rienda suelta siempre a su obra de rebelión en el reino de los cielos. Los seguidores de Satanás, dice la sierva del Señor, salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos sus ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los santos ángeles. Y ni Dios mismo
podría expulsarlos de allí. Así como Satanás comenzó a idear de qué manera recobrar la primacía, todos sus agentes aquí en la tierra tienen el mismo pensamiento. El papado quiere obtener la primacía de ese nuevo orden mundial que se está orquestando en este lugar. Los jesuitas quieren la primacía. Tremendo. Todas las agencias de Satanás tienen la misma forma de pensar. Tiempo atrás, antes de que el hombre fuese creado, Satanás se entrevistó con Cristo. La página 26 dice: Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Óigame, Satanás es un gran pensador, Tremendo pensador. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. ¿Qué es lo que le importaba a Satanás? ¿En qué pensaba Satanás? ¿En que lo que hizo ofendió a Dios y llevó tristeza al corazón de Dios? No, él quería recobrar la primacía, quería recobrar el lugar de querubín protector que ostentaba antes de la caída. Tremendo. Y es lo mismo que ocurre con nosotros cuando pecamos. Mientras no miremos lo que el pecado hace en nuestra relación con Dios, no seremos capaces de entender el pecado ni sus consecuencias. Y entonces el resultado será que seguiremos pecando. Buscar el perdón de Dios con esos sentimientos, eso no es arrepentimiento. Estar pidiendo perdón por la misma falta, eso no es haberse arrepentido. Lo que duele es la humillación que uno mismo se ha causado a través de las consecuencias del pecado que hemos cometido. Nuestra reputación, nuestros sentimientos, eso es lo que nos duele. Pero el verdadero arrepentimiento está vinculado con sentir dolor por el pecado y apartarse del pecado. Ahora, vemos acá que no podía haber entrada para Satanás nuevamente, porque él no había experimentado ese verdadero arrepentimiento que debe experimentar todo ser creado. Frente a esta situación, quiero adelantarme a una de las preguntas que vamos a tratar abajo. ¿Adán y Eva desconocían lo que les esperaba? ¿Fueron tomados por sorpresa por el enemigo? Pues vamos a analizar aquí dos aspectos interesantes. El primero, ¿con quién trató Dios el asunto de no comer del fruto prohibido? Y si recibieron alguna instrucción adicional para estar preparados frente
a lo que se venía. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice que tomó Jehová Dios al hombre, allí por algún sitio, lo creó y después de haberlo creado lo tomó y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Trabajo antes de la caída. El trabajo es bendición, no es maldición. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Muy bien, Eva no había sido creada todavía. Ese mandato se le dio al hombre. Es el primer punto que quiero que analicemos. Porque entonces alguien podría decir, pero bueno, Eva tuvo razón de haber caído en pecado porque ella desconocía la disposición de Dios. Bueno, pensar así es tratar de excusar el pecado. Y vemos acá que Dios sí se dirige directamente a Adán. Eva no había sido creado. Pero a través de la historia, Dios, frente a grandes acontecimientos, siempre se dirige al varón. Tenemos el caso de la destrucción de la tierra por el diluvio. Dios se dirigió a Noé. La promesa para su pueblo escogido, Dios se la dijo a Abraham. Cuando Dios mandó a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, sí, con quienes hablaron fue con Lot. En ningún momento se dirigieron a la esposa ni a las hijas. Entonces, Dios siempre toma como referente al jefe de familia. Ahora, de alguna manera, cuando Dios creó a Eva, que es lo que dice el versículo 18, que Dios analizó que no será bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Entonces, en algún momento, me imagino que Adán le contó a Eva sobre la prohibición que Dios le hizo. Porque más adelante veremos en el capítulo 3 que Eva conocía muy bien lo que Dios le había dicho ya a Adán. Pero eso vamos a dejarlo más adelante. Por el momento, Dios se dirige directamente a Adán porque Eva no había sido creada todavía. Pero esto se quedó allí o Dios dio más luz a la primera pareja con respecto a lo que iban a enfrentar. Y dice la página 28 de Historia de la Redención. La página número 29. Dice la sierva del Señor: se decidió en el consejo del cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. Había una instrucción también. Los ángeles se propusieron instruir a la primera pareja sobre lo que les esperaba. Les habían contado, habían hablado acerca de lo que había ocurrido en el cielo, cómo el querubín protector había sido expulsado por su obra de rebelión. Los ángeles le explicaron a Adán y a Eva que si ellos eran obedientes, pues entonces la felicidad que tenían podían seguirla disfrutando. Pero que Dios no podía obligarlos a obedecer. Era una decisión que debía salir del corazón de ellos, y los mismos ángeles se pusieron de ejemplo. Nosotros todo el tiempo tenemos que tomar la libertad de elegir si obedecer a Dios o no. Nosotros también somos puestos a prueba. Así que ellos no desconocían lo que venía. Y entonces, cuando Dios da ese mandato, puedes comer de todos los árboles, menos de uno. Pregunto, ¿incluía esto al árbol de la vida, al comer de todos? ¿Comió el hombre del árbol de la vida antes de caer en pecado? Y casi siempre la respuesta que escucho es no.
Pero tanto la sierva de Dios y como está implícito en la palabra, se nos demuestra de que Adán comía del árbol de la vida antes de caer en pecado junto a su esposa. Pongámosle análisis y mucha atención a el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De todos puedes comer. Entonces, si nunca comió del árbol de la vida, entonces quiere decir que ya eran dos árboles. Pero de acuerdo al contexto vemos que Dios le dice: de todos podés comer. Eso incluye también al árbol de la vida. Solo hay uno que no podía comer ni tocar. Ya vamos a analizar eso más adelante. ¿Cuál era ese? El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Por otro lado, cuando el hombre pecó y tuvo que ser expulsado del Edén, ¿por qué razón Dios puso a ángeles cubriendo la entrada que conduce al árbol de la vida? Porque el hombre conocía el camino. Todos los días iba y comía de ese fruto. Si no conociera el camino, no tendría ninguna lógica ni ninguna razón estar protegiendo la entrada. Ahora, por referencias de la mensajera del Señor, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, ambos estaban en medio del huerto y estaban cerca. Ya vamos a verlo más adelante. El asunto es que esa orden que dio Dios activó la libertad de elección del hombre. Y escuchen lo que dice Historia de Redención, la página número 30. Dijeron a Adán y Eva, los ángeles que fueron enviados para advertirles de lo que les esperaba, dijeron a Adán y Eva que Dios no los obligaría a obedecer, que no los había privado del poder de obrar en contra de su voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o de desobedecer. Solo había una prohibición que Dios había considerado propio imponerles hasta ese momento. ¿Cuántas? Solo una prohibición. Si transgredían la voluntad de Dios, ciertamente morirían. Entonces, con el mandato de Dios de poder comer de todos los árboles del huerto, menos uno, se activaba la libertad de conciencia del hombre para poder elegir. Ellos tenían que elegir si obedecían o desobedecían. Dios no podía obligarles. De igual manera, la inmensa cantidad de ángeles en el cielo tenían la oportunidad de elegir por ellos mismos si obedecer a Dios o no obedecerlo. Ahora, con esta introducción que hemos tenido, hay 10 aspectos que quiero tratar con respecto a la elección. Bueno, algunos ya los vimos así, pero vamos a ahondarlos con más precisión. El primer aspecto aparece por allí en el día domingo. El autor dice lo siguiente: tiempo después de esta advertencia de Dios, Satanás adoptó la forma de una serpiente, ya vamos a ahondar en eso, y también entró en el Edén. Bueno, recordemos que en la lección pasada vimos de que Dios tenía ese querubín maravilloso, según Isaías, lo puso en Edén, o sea, él conocía el Edén. Eva observó que la serpiente comía alegremente el fruto prohibido sin que muriera. Él mismo había comido de ese fruto prohibido. Entonces,
Esto puede despertar a ciertas controversias, porque parece ser que el autor de la lección menciona de que Eva observó que la serpiente comía alegremente del fruto. Y si ustedes se van a Patriarcas y Profetas, la página 37 no dice eso. Entonces, ¿Eva realmente vio a la serpiente comer? Sí. Y esto se encuentra en Testimonios Selectos, el tomo 2, la página número 31. Aquí quizá el autor puede provocar algún tipo de contradicción, porque si realmente Eva observó que la serpiente comía del fruto prohibido. Lo que está mal es la referencia. Yo creo que tuvo que haber puesto otra referencia antes y tuvo que haber quedado así. Eva observó que la serpiente comía alegremente el fruto prohibido sin que muriera. Y allí el autor tuvo que haber puesto Testimonios Selectos, tomo 2, página 31. Pero él no puso nada y lo amarró con lo que sí dice la página 37 de Patriarcas y Profetas, que él mismo había comido de ese fruto prohibido. Entonces, realmente no hay polémica. Tal vez lo que faltó era que después de decir de que Eva miraba a la serpiente, el autor tuvo que haber puesto la referencia de Testimonios Selectos, tomo 2, no la de Patriarcas y Profetas 37, y él amarró el otro pensamiento que acabamos de leer. Así que Testimonios Selectos, la página la página 31 dice: la serpiente era un hermoso animal con alas, y al volar por los aires tenía brillante aspecto, como de oro bruñido. No andaba por el suelo, sino que iba de un lado a otro por los aires y comía frutas, lo mismo que el hombre. Satanás se infundió en la serpiente y, posándose en el árbol del conocimiento, comenzó tranquilamente a comer del fruto. Sin darse cuenta, se había apartado Eva de su esposo al practicar sus tareas, y al notar que la serpiente estaba comiendo de la fruta prohibida, receló la posibilidad de un peligro. Ahí está, ¿verdad? Eva, al darse cuenta que no estaba cerca del esposo, entonces vio que la serpiente estaba comiendo. Pero no está en Patriarcas y Profetas, la página 37. Está en Testimonios Selectos. Bien, ese es el primer punto que quería tocar. El error fue la referencia, no haber puesto la referencia que era. En segundo lugar, quiero resaltar de que Satanás no se convirtió en serpiente. Satanás se posesionó de la serpiente, y así lo expresa la página 33 de Historia de la Redención. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido, lo mismo que dice Testimonios Selectos. Tomo 2, no se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Muy bien. Satanás se posesionó. Satanás se convirtió en un medium. Y aquí inicia ya toda la doctrina del gnosticismo. Podríamos hablar del primer disfraz de brujas. Satanás se disfrazó de serpiente, y era Satanás quien hablaba. La serpiente nunca habló. ¿Por qué? Los animales no hablan, solo Walt Disney fue quien los permitió hablar en las caricaturas, pero los animales no hablan. Y esa serpiente tampoco hablaba. Quien hablaba en lugar de ella, ¿quién era? Era el enemigo.
cuando un familiar tuyo que ha muerto se te aparece y habla contigo, ¿es ese familiar? No, es Satanás. Ya vamos a hablar de eso con profundidad. Entonces, pasamos al tercer aspecto que quiero tratar. ¿De dónde Elena de White sacó de que la serpiente volaba? Bueno, porque lo que acabo de leer tanto en Testimonios Selectos, tomo 2, y en Historia de la Redención, es ella la que escribió que la serpiente volaba. Pero ¿de dónde sacó eso ella? ¿Se lo inventó o tiene fundamento bíblico? Claro que tiene fundamento bíblico. Y quiero comenzar con el castigo que Dios le da a la serpiente por haber engañado a la primera pareja. ¿Y cuál fue el castigo? Y dijo Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la maldición que se le dio a la serpiente. Ahora, ¿dónde está la maldición? Andarás sobre tu pecho. ¿Y que no las serpientes ya se arrastran? Voy a ponerlo de otra manera. Supongamos que Dios me está dando esa maldición a mí, yo, un hombre. Maldito serás por lo que hiciste. Así que de aquí hasta que te muras vas a caminar. ¿Dónde está la maldición? Si yo ya camino. No sé si me doy a entender. Entonces, implícitamente se nos sugiere en Génesis 3:14 de que la serpiente no se arrastraba por el suelo. Nos da la impresión de que volaba. ¿Por qué? Porque Dios le da un castigo y le dice, bueno, sobre tu pecho andarás. Ahora, ¿habla la Biblia de serpientes voladoras? Claro que sí. En Isaías 14, el versículo número 29, se dice lo siguiente: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Existían las serpientes voladoras antes. Y lo mismo dice el capítulo 30, siempre de Isaías, el versículo número 6. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora. Muy bien, entonces vemos que tiene fundamento lo que la sierva del Señor escribió. Tanto en Isaías 14, 29 e Isaías 36 se nos habla de serpientes voladoras. Y esto está implícito también en el castigo a la serpiente. Porque si la serpiente ya se arrastraba y Dios la maldice diciéndole que se va a arrastrar sobre su vientre, ¿a dónde está la maldición? Quiere decir entonces que antes la serpiente no se arrastraba, volaba. Así que a partir de la caída del hombre, Dios maldice a ese animalito y le dice, ya no vas a volar, ahora vas a arrastrarte sobre tu vientre. Muy bien. El cuarto aspecto que quiero tocar son los 5 errores de Eva. Ahora, no quiero que se me malentienda y abran bien los oídos con lo que voy a decir. Errar, equivocarse, no siempre significa caer en pecado. En otras palabras, equivocarse o errar no siempre es sinónimo de pecado. Y voy a poner un ejemplo. Cuando un niño está escribiendo, está comenzando a aprender a escribir
y usted le da a que copie un párrafo de un libro. Y cuando usted revisa lo que el niño escribió, ve que el niño se ha comido un par de letras. ¿Se equivocó o no se equivocó? Sí. ¿Erró o no erró? Claro. ¿Pecó por eso? No, eso no es pecado. Eso no es pecado. Un técnico en electrónica, usted le entrega su aparato de sonido porque tiene algo que no funciona, y él viene y lo desarma, lo arregla, y a la hora de armarlo se le olvidó poner dos teclas, dos tornillos. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. ¿Erró? Sí, erró. ¿Pecó? No, eso no es pecado. Por eso, haciendo esta aclaración, quiero hablar de los 5 errores que Eva cometió para llegar finalmente a cometer el acto de desobediencia que cometió. Y el primero es la distracción. Y ese aparece en Historia de Redención, la página 33. Dice así: Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Voy a leerles lo que dice la página 31. Los ángeles aconsejaron a Eva, para todos aquellos que piensan que pobrecita Eva, porque Dios le dio el mandato solo al hombre, no a ella, porque no había sido creada. Ella conocía, ya leímos de que Dios les advirtió a los dos, pero oigan lo que dice solamente para ella. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Así que con esto voy a dar un comercial. ¿Cuántas esposas hoy en día están abandonando a sus esposos por el celular? No cumplen el deber conyugal, no dialogan con sus esposos, no comparten con sus hijos. ¿Por qué? Porque están clavadas en el celular, viendo tonteras en los muros de Facebook, o perdiendo el tiempo en juegos electrónicos. Por otro lado, mucho cuidado, mis queridas hermanas y amigas. Si usted le está poniendo más atención al oficio de la casa que a su esposo. Lo mismo los esposos, cuidado con darle más prioridad al trabajo que a cuidar a la esposa. Eva había sido advertida sobre la manera en que debía desempeñar sus tareas. Estas no debían llevarla a olvidarse de su esposo. Pero precisamente eso fue lo que ocurrió. Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura. Entonces, ¿cuál fue el primer error? Se distrajo en sus actividades. Cuando vino a sentir, ya estaba sola. Segundo, la suficiencia propia o la autosuficiencia. Dice entonces, creía Eva, Historia de la Redención, página 33, Eva creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Ella creía tener esa fortaleza. Lo tenía. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Ella no desconocía. Ella comenzó a confiar en su propio criterio, en su propia prudencia, y entonces pues finalmente llegó al lugar donde llegó. Por otro lado, el tercer error que Eva cometió fue la ignorancia voluntaria. Y el autor menciona acá 3 principios que Eva ignoró. El primero,
el razonamiento humano no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Los teólogos se fundamentan más en el razonamiento humano que la palabra escrita. ¿Cómo se llama lo que acabo de mencionar? Se llama alta crítica. Y la alta crítica lamentablemente ha envenenado a nuestros teólogos. Por eso es que hoy en día ya no se le da tanto crédito a la palabra de Dios. Ese asunto de la alta crítica es jesuitismo puro. El Papa Francisco dijo de que no puede existir una interpretación correcta de las Escrituras si esta interpretación no se fundamenta en la tradición de la Iglesia. Eso no es así. Y eso es lo que están promoviendo muchos teólogos nuestros. Ya no se recibe la palabra escrita solamente y se desechan los testimonios inspirados. ¿Por qué? Porque lo que vale es la interpretación lógica que el humano le dé a las cosas. Vean ustedes, primer error de razonamiento. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Alberto Tim. En segundo lugar, la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Hermana que me escucha, ¿qué tan larga debe ser la falda que usted debe llevar a la iglesia? ¿O qué tan largo el vestido? ¿Lo va a tomar de su propia opinión, de la opinión del pastor, de la opinión de su líder? No, está aquí. Y está aquí también, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. Entonces, parece ser que es ilógico lo que la palabra dice, pero la Biblia siempre es correcta y digna de confianza. No lo digo yo, lo está diciendo Alberto Tim. Y en tercer lugar, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. Y aquí podríamos hablar de lo corto de las faldas, podríamos hablar de la batería en la música adventista, y podríamos hablar de un montón de cosas como él lo plantea, que no son ni malas ni incorrectas entre sí, pero Dios las utiliza para probar nuestra obediencia. Todo me es lícito, dijo el apóstol, pero no todo me conviene. Esas cosas que no me convienen son las que son tomadas por Dios para convertirse en una prueba de obediencia para mí. Miren qué bonito esto. El cuarto error que cometió Eva fue la curiosidad irreverente. Y oiga usted lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto. Siempre la página 33 de Historia de la Redención. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Miren qué interesante. Ella razonaba. Cuidado con el razonamiento humano. Esto se traduce entonces como una curiosidad irreverente, una curiosidad que llevó a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios nos habrá prohibido hacer esto? Y lo mismo ocurre hoy en la iglesia. Muchos no nos preguntamos la importancia que tienen las prohibiciones que Dios nos hace. ¿Por qué habló de la reforma pro salud en contraste de comer de todo? ¿Por qué nos habló acerca de la forma correcta de vestirnos frente al hecho de la cultura y al hecho de querer
vestirme como yo quiero. Lo que hacemos es cuestionamos a Dios, si es tan bonito, si me queda bien, yo no lo veo malo. Eso es razonamiento humano, contraponerlo sobre la palabra de Dios. El mismo error se sigue cometiendo hoy en día. Y dice la página 34, la curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a ésta como un medium. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Entonces, la misma curiosidad la llevó a ella a el siguiente error, que es la concesión, el diálogo con Satanás. Y con respecto a la concesión, nos dice la sierva de Dios, pero esa voz extraña debiera haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Ahí está un grave error. La concesión se puso a discutir con ella, a platicar. O sea, discutir no significa pelear. Discutir significa estar analizando, ¿sí? Principios. Ella se puso a dialogar, a analizar. No, si Dios no nos ha dicho eso, entró en diálogo directo. Por otro lado, la mensajera del Señor dice lo siguiente: la lisonjera esperanza de alcanzar un nivel más elevado de conocimiento la había inducido a pensar que la serpiente era su amiga especial, que tenía gran interés en su bienestar. Pues sí, pero eso es lo que pensó ella. ¿Y el consejo de Dios cómo quedó? ¿Y el consejo de los ángeles cómo quedó? Y ya vamos a analizar un principio vinculado con no confiar en mi propia prudencia. Muy interesante. En la parte del domingo, dice el autor, la experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. ¿Cuánta importancia se le da hoy a la cultura, verdad? Gracias a la cultura, gracias por poner atención a la cultura y no poner atención a la palabra de Dios, muchas de nuestras iglesias ya bailan, ya aplauden, muchas ya se pintan, muchos ya usan alhajas. ¿Pero por qué? Porque es cultural. La cultura pesa más que la palabra de Dios. ¿Tiene razón Alberto Tin al decir que la experiencia de Eva en el Edén no fue única? Esa experiencia se sigue repitiendo. En nuestra vida diaria estamos siendo probados a tomar decisiones o por la palabra de Dios o por lo que aprecian nuestros sentidos. Qué gran verdad la que este hombre pudo escribir allí. El quinto aspecto que quiero tocar, y ya medio lo mencionamos, es que si Adán y Eva desconocían lo que se les venía encima con respecto al ataque del enemigo. Y dice la mensajera del Señor, Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol del conocimiento. Y ellos estaban plenamente informados acerca de la caída de Satanás y del peligro de escuchar sus sugerencias. Así que ellos habían sido advertidos. Pecaron por descuidados. Eva pecó por descuidada y Adán pecó
por sentimientos. No tuvo la fe en Dios de que Dios podía hacerle otra mujer para que él fuera feliz. Y los sentimientos lo ligaron a su compañera y finalmente él también comió del árbol. Tremendo eso, tremendo. Así que ellos habían sido advertidos y de igual manera, tanto Eva como Adán no comieron del fruto porque tenían hambre. Comieron por golosos, por intemperantes. Ese es otro aspecto que el espíritu de profecía trata también. Bien, en sexto lugar, el autor de la lección dice: el mandato de Dios parecía demasiado restrictivo y absurdo. Yo quiero darle un nombre. El mandato de Dios parecía demasiado conservador, demasiado fundamentalista. Como adventistas, ¿no miramos de igual manera la ley de Dios en la actualidad? ¿No miramos de igual manera su palabra? ¿No ponemos en duda de igual manera el consejo de su siervo? Muy restrictivo, muy fundamentalista. Hermanos y hermanas, no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Dios debe prevalecer en nosotros. Sus indicaciones deben prevalecer en nuestra vida. O nos metemos en la tarea de obedecer y vamos hacia el camino de la felicidad, o nos metemos por el otro lado, que es no obedecer, y nos metemos en problemas. Esa es una decisión que cada uno debe tomar, porque es completamente personal. Así que tomémoslo en cuenta. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El séptimo aspecto que quiero tocar es que debemos tener en cuenta que la serpiente era astuta porque Satanás la había posesionado. O sea, la serpiente hablaba y era astuta no porque era un animal astuto y hablaba, sino que Satanás lo había posesionado y eso le dio astucia a la serpiente. Ya la sierva de Dios nos lo dijo, que la serpiente no hablaba, era Satanás quien hablaba a través de ella. El octavo punto que quiero tocar es la premisa principal de Satanás. En primer lugar, no moriréis, y en segundo lugar, seréis como dioses. ¿No era acaso ese el sentimiento que albergaba? Isaías 14, versículos 13 y 14 dicen: tú que decías en tu corazón, y lo estudiamos la semana anterior, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿No era el deseo de Satanás ser igual a Dios? Pues llegó con el mismo argumento con nuestros primeros padres. Ustedes no van a morir. Interesante, van a ser como dioses. Y aquí está el fundamento de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Y se nos dan unos textos: Salmo 115, 17, Juan 5, 28, 29, Salmo 146, 4, Mateo 10, 28 y 1 Corintios 15, 51 al 58, donde hay una enorme cantidad de evidencia que demuestran que los muertos no hablan. El gran inventor de eso, así como lo que acabo de mencionar hace un momento, el gran inventor de que los animales en las caricaturas hablan, ese es Walt Disney. El gran inventor de que enseña que los muertos hablan es Satanás. La escritura no apoya eso, y en eso debemos estar bien seguros. Por otro lado, creo que ustedes ya han escuchado lo siguiente: decir una mentira para sacar una verdad. Y fue precisamente lo que Satanás hizo. ¿Por qué? Porque la serpiente cambia.
cambia lo que el Señor menciona, lo que Dios mencionó? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Él sabía que Eva lo iba a corregir. Y ese sería el anzuelo o el señuelo, para que ella entablara comunicación con él. Entonces viene ella y le dice, Dios nos dijo que de uno no podíamos comer. Ahora quiero hablar acerca de una situación interesante que no aparece en el mandato de Dios en Génesis 2, 16 y 17, pero sí la menciona Eva en Génesis 3, 3. Y es cuando ella corrige a Satanás y le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muramos. Ahora, en el versículo 16 y 17 no dice que Dios les dijo que ni lo tocaran. Ahora, ¿Eva estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad? Historia de la Redención, la página número 24, dice lo siguiente. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor y Él conversaría con ellos y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran. Muy bien, entonces Eva no estaba mintiendo. No aparece en Génesis 2, 16 y 17, pero sí Eva lo menciona. Dios nos dijo que no comiéramos de él, ni que lo tocáramos. Ya con tocar el árbol estaban desobedeciendo a Dios. Esa parte también yo quería tocarla. Y en 10º lugar, vemos acá que tanto Adán y Eva desobedecieron a Dios porque ellos pusieron su opinión propia, su propio criterio, su propio razonamiento humano, lo pusieron encima del mandato de Dios y del razonamiento de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes nuevamente, porque ya lo había hecho en otra ocasión, lo que dice este fantástico texto que lo encontramos en Proverbios, el capítulo número 3 y los versículos del 5 al 8. Fíate o confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes, no confíes en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento, en tu propia forma de ver las cosas. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Jehová está vinculado con guardar los mandamientos, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mucho cuidado, hermanos, por poner encima nuestra opinión de la opinión que Dios tiene o de los mandatos o estatutos
que Dios nos ha dado. Las consecuencias del pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice que es transgredir la ley de Dios. Ahora, no podemos violar una ley sin sufrir sus consecuencias. Si tú quieres acabar con tu vida y te tiras desde lo alto de un edificio, tú estás cometiendo un pecado porque te estás quitando la vida que solo Dios puede quitar. Pero en lo que vas cayendo, tú te arrepientes. ¿Qué va a ocurrir? Como te arrepentiste, un par de ángeles van a aparecer, te van a cachar y te van a llevar al suelo con tranquilidad. O a pesar de que te hayas arrepentido, debes vivir las consecuencias de tu pecado. Tienes que padecerlas. Te arrepentiste, sí, pero te vas a hacer pedazos estrellándote al suelo. De igual manera, el borracho que llegó a Cristo, Cristo lo ha perdonado, sí, pero debe cargar con las consecuencias de su pecado. Su hígado ya está dañado y tarde o temprano va a causarle problemas. No sé si me entienden esa parte. No se puede violar una ley sin sufrir sus consecuencias. Y frente a esto, quiero compartir lo que el autor dice en el día miércoles. Cautivada por el persuasivo discurso de la serpiente, Eva no previó las graves consecuencias del curso que estaba siguiendo. En sí, el acto de comer del fruto prohibido no era tan significativo como lo que realmente representaba. Con ese acto de desobediencia, Eva puso fin a su lealtad a Dios y comenzó a ser leal a Satanás. Ahora, cuando alguien viene y toma la decisión de bautizarse, es una nueva criatura. Ha nacido en Cristo Jesús, es un nacido de Dios. Pero cuando esa persona comienza a pecar, ¿sigue siendo un nacido de Dios? Y me encanta esto en Primera de Juan 3. Voy a leer el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Tú pudiste haberte bautizado, haberte regenerado, llevar una nueva vida. Eres un nacido de Dios. Pero desde el momento que decidiste caer en pecado, tú ya no eres un nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué no peca? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y quién es la simiente de Dios? Jesús. ¿Ves lo que hizo Eva? Decidió pecar, decidió desconfiar de Dios y confiar en un falso amigo. Ten cuidado. Si pecamos, somos del diablo. No podemos ser de Dios. Debemos elegir, no dos señores, uno. O amamos a Dios o amamos a Satanás. El autor menciona 4 consecuencias del pecado, consecuencias teológicas. Ellos tuvieron miedo de Dios, según Génesis 3:8. Hubieron consecuencias psicológicas y sociales o psicosociales. Ellos se avergonzaron de sí mismos y comenzaron a echarse la culpa. Y eso ocurre hoy en nuestros días también, según Génesis 3:7 y del 9 al 13. Hubieron consecuencias físicas, ahora tenían que forzarse y tenían que conocer el dolor y la muerte, según Génesis 3 del 16 al 19. Y también hubieron consecuencias ecológicas. La tierra se degeneró, se trastornó. Los animales comenzaron a perseguirse y a comerse unos con otros, comenzaron a ser feroces, comenzaron a tenerle miedo al hombre. Esas son las consecuencias a grandes rasgos. Y sabemos muy bien que Dios les dijo, el día que ustedes coman de el fruto, ustedes van a morir. ¿Por qué no murieron inmediatamente? Bueno, ya sabemos que alguien había muerto ya por ellos.
los dos animalitos que Dios sacrificó para tomar sus pieles y hacerles ropa. Sí, pero ¿qué fue lo que sí murió instantáneamente? O sea, no es que Dios les mintió, porque Dios no es hombre para mentir, pero hubo algo que inmediatamente sí murió en ellos. Ahora, finalmente el hombre muere, Dios no mintió, pero muere pausadamente con el correr de los años. Sí, pero ¿qué cosas murieron inmediatamente? Su contacto cara a cara con Dios desapareció, número uno. Su inocencia murió. Su derecho a comer del árbol de la vida murió. Y finalmente su existencia la perdieron también. Adán y Eva ya no están entre nosotros. Así como yo no estaré frente a ustedes hoy, mañana, el otro mes, el otro año, no sé cuándo me voy a morir. Finalmente la palabra de Dios se cumplió. Ahora, la serpiente les dijo que adquirirían conocimiento, sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría fue la que ellos conocieron? La sierva de Dios dice en la página 38 de Historia de la Redención: ambos comieron y la gran sabiduría que obtuvieron fue el conocimiento del pecado y un sentimiento de culpa. Dios no quería eso para ellos, pero ese fue el conocimiento que finalmente ellos adquirieron. Finalmente, mis hermanos, la lección nos hablaba de la promesa de un rescate restaurador y conflictivo. Y vemos en Génesis 3:15 la hermosa promesa de un Salvador, de un Redentor, pero también nos habla de un conflicto, porque pondría conflicto entre la simiente de Dios y la simiente de la mujer. Y habrían dos grandes representantes. El representante de la simiente satánica sería Satanás mismo, y el representante de la simiente de Dios sería Jesucristo mismo. Con el plan de redención que se menciona en el versículo 21 de Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, analicemos algo. Este análisis y una cita y terminamos. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que Dios puede hacer las cosas de la nada. Aquí a mi izquierda no hay nada y Dios puede crear un océano. Es Dios. Ahora, ¿pudo haberse sacado esas pieles de la nada? Claro que sí. Él es Dios. Pero Él quería dejar una enseñanza, y aquí está el inicio de la instauración del sistema de sacrificios, antes de que se levantara el santuario. Dos animalitos tuvieron que dar la vida por el hombre, por eso no murieron. Ahora, la Biblia no dice que Dios mató dos animalitos. Aquí, estoy hablando del versículo 21, no dice la Biblia eso. Tampoco dice que las pieles eran de cordero, no lo dice. Pero si contextualizamos el hecho de que Dios trató de quitar las hojas de higuera y rodearlos con su misericordia y su amor, dándoles vestidos, y al comparar esto con el sistema de sacrificios que se instauró aquí, porque de aquí en adelante Adán y Eva, cuando alzaron el cuchillo para matar a la primera víctima por su pecado, comprendieron lo doloroso que es el pecado y comprendieron lo que Cristo padecería siglos más tarde al morir por el hombre en la cruz del Calvario. Así que no lo dice en el versículo 21, pero la lógica del santuario me lleva a pensar de que esas pieles, a pesar de que Dios podía sacárselas de la nada, porque Él es creador y tiene el poder para sacar las cosas de la nada, Él quería dejar una lección
que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que ahora ellos tuvieron que ver a Dios sacrificar a esos dos animalitos para poder vestirse con su piel, y tuvieron que haber sido corderos, porque esa era la ofrenda principal en el ritual de los sacrificios. Luego llegaría el momento en que Adán mismo quitaría la vida al sacrificar a un cordero en propiciación de su pecado. Desde ya entonces, este versículo 21 es complementario con el versículo 15, porque se promete la entrega de la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por amor del hombre. Quiero terminar con la página 46 de Historia de la Redención. Yo te lo acabo de descifrar así, rapidito. Pero Génesis 3:15 no fue una decisión fácil. Oye lo que dice la sierva de Dios. El ángel acompañante de ella le dijo lo siguiente: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Impactante. El hombre pecó. El hombre decidió desobedecer a Dios. Leí aquí que Satanás pidió una intervención con Cristo, un diálogo con Cristo, y se le concedió. Y él dijo que se arrepentía y que si podían restaurarle. Y Cristo lloró y le dijo: no se puede, porque se pondría en riesgo todo el cielo. Si tú crees que ese fue un acto falto de misericordia para con Satanás, ahora, ¿qué opinas de esto? El hombre pecó. Aquí está el hombre. Aquí está su Hijo amado. ¿Por quién decidirse? ¿Dejaré morir al hombre? Pero la única manera es sacrificando a mi hijo. Pero también voy a causarle daño, voy a cargar sobre él una culpa que no merece. Una decisión difícil. Y tú conoces cuál fue el veredicto final. Dios, por amarte a ti, sí, a ti, tú que sigues pecando, tú que sigues cayendo, Dios se decidió por ti, se decidió por mí, yo que sigo pecando, que sigo cayendo. Él prefirió al hombre y entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo queda el caso de Satanás? ¿Qué es más alto y sublime? ¿No es este último razonamiento? En esto consiste el amor, dijo el apóstol. No es que nosotros le amemos a Él. Él nos amó primero y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Número 1. ¿Te das cuenta el grande amor que Dios nos tiene a pesar de lo que somos? Eso no despertará nuestra estupidez espiritual para dejar de pecar finalmente. Y número 2,
¿Te das cuenta qué exaltado es Cristo en las mansiones celestiales? Por su obediencia al Padre incondicional, sabiendo que su Padre iba a desatar sobre él la ira, sobre el pecado y el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Te das cuenta con qué razón Cristo es exaltado? Santo, 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 el Cordero que fue inmolado. Estoy seguro que el mensaje principal de esta lección no es conocer los detalles y conocer la historia. Eso es bueno, es fundamental, es importante. Pero si nos quedamos con eso, con el conocimiento, con los datos, con las fechas, no hemos aprendido nada. Lo que esta lección quiere dejarnos es analizar qué tan malos fuimos con Dios y analizar que Él se traspasó. Mientras nosotros nos traspasamos con nuestros pecados, Él se traspasó con su amor y su misericordia. Piénsalo, medítalo y cambiemos de actitud. Que el Señor te bendiga.